Aleluya, 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 aleluya. Tu palabra es vida, háblanos, Señor. Aleluya, siempre, gloria a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Después de compartir 2 domingos de la idiosincrasia, del mensaje, del testimonio de Juan el Bautista, que para nosotros constituye una zaranda de verdad y de justicia en el camino hacia la Navidad, hoy aparece la Madre, no solo como Madre de toda la humanidad, del Redentor, sino principalmente y también como modelo. Es decir, tendríamos que aprender a fijar la mirada en sus actitudes y en sus acciones, porque ella alcanzó lo que nosotros anhelamos en lo más profundo de nuestro ser, que es la felicidad. Por lo tanto, es inexorable, necesario, indispensable para nosotros mirar a la Madre, a su actitud, su disponibilidad. Y lo primero que salta a la vista es esa actitud de fondo de conservar cuidadosamente todas las cosas que Dios hace, mirándolas con ojos de fe y meditándolas en su corazón. Una actitud resaltada en el Evangelio por parte de María. Es como decir, tomar con profundo respeto, amor, seriedad, diligencia el mensaje encarnado de Dios en nuestra historia y las realidades esenciales que Jesús nos enseñó, que no podemos perder de vista, tomarlas como un grave tesoro de la vida y profundizarlas, dejarla entrar en la casa de nuestro corazón y profundizarla hasta llegar a la conciencia cierta. Esta actitud de María, que ocupó toda su vida y que debe ocupar la nuestra, es el trasfondo del Evangelio que escuchamos recién. Dios, a través del ángel, entra en su historia, en la historia de María, irrumpe con un acontecimiento, se cruza en un proyecto de vida. María iba a formar un hogar normal. Y en ese proyecto de vida, Dios interviene. Pero no anulando su proyecto, y eso es muy importante. Dios no anula nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestra idiosincrasia, nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra realidad, nuestros talentos, ni siquiera nuestros defectos. Los incluye en su proyecto y se cruza en nuestra historia no para tirar por la borda todo, sino para que nosotros aprendamos a ajustarnos a su plan. Por lo tanto, en el proceso de la vida, en nuestro proceso de la vida hacia la madurez y la verdadera libertad que nos lleva a la felicidad, y acá María aparece como ejemplo, Dios nos pide ajustarnos en ese proceso para que alcancemos verdaderamente, entre comillas, y con signo de admiración, verdaderamente la libertad que nos hace felices. Así Dios irrumpe en la historia de María, así irrumpe en nuestra historia, pidiéndonos un ajuste. Nosotros que buscamos inexorablemente la felicidad, a veces la buscamos mal, sea que nuestro objetivo esté retorcido o nuestras intenciones no son tan nobles o nuestras motivaciones no son tan válidas
o nuestros sentimientos nos juegan en contra, o nuestros pensamientos se vuelven tortuosos, y necesitamos, y Dios interviene y se cruza en nuestra historia, para que nuestra búsqueda de la felicidad sea genuina y calificada, y por eso nos pide ajustes, ajustar nuestras intenciones, ajustar nuestras motivaciones, ajustar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras opciones, decisiones, para que condigan con la verdad que nos hace libres. Y esto para nosotros no lo fue para María, porque ella estaba llena de gracia, pero sí para nosotros implica una revolución, una movida. El ajuste para nosotros es doloroso muchas veces. ¿Por qué? Porque somos alienantes, nos salimos de la línea, siempre por la realidad del pecado en la historia de la humanidad, de nuestra miseria y de las consecuencias del pecado original, tendemos a la deformación, a los caminos sinuosos, como decía Juan, o que necesitan allanarse. Por lo tanto, Dios se cruza en nuestra historia, y se cruza siempre, y está siempre presente, y no es casualidad, es una presencia operante, es una pedagogía con mayúsculas del Espíritu Santo que nos va educando desde dentro, porque lo llevamos en nosotros. Esta realidad implica una actitud fundamental. La actitud fundamental es: yo no soy dueño de mi vida, por lo tanto estoy abierto a aquel que es la vida, al gran pedagogo que es el Espíritu Santo, que guía mi historia y que me indica qué es lo que tengo que ajustar, cruzándose en mi historia, irrumpiendo en mi camino. Por lo tanto, actitud de apertura, incondicionalidad. La actitud contraria: yo soy dueño de mi vida, yo hago con mi vida lo que quiero, me emancipo de Dios, me vuelvo autosuficiente y sigo mi propio camino. Se llama voluntad propia. La actitud de María, una apertura incondicional, la capacidad de maravillarse, la capacidad de dejar entrar una realidad que a lo mejor no está en nuestro registro y que está en el de Dios y que lo tenemos que integrar. Primera gran actitud. Segunda, dice el ángel: no temas, María. Perdón, al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba, esa actitud es fundamentalísima en la selva de esta vida. Tenemos que abrirnos camino. Las cosas no son blanco o negro en esta historia humana, las cosas son grises y tenemos que discernir, tenemos que tener la capacidad de preguntarnos, de profundizar, de depurar. El Espíritu Santo ilumina nuestra inteligencia y tenemos que dejarnos iluminar. Por lo tanto, no podemos ir a la loca tomando decisiones, sin más, reaccionando frente a una realidad que se cruza en nuestra historia. Tenemos que profundizar. No basta estar abierto y conservar cuidadosamente lo que Dios hace. Hay que discernir y depurar para que a través de ese discernimiento podamos acceder a una verdad más profunda, más clara, a una conciencia más cierta, de tal manera que a partir de allí, de ese discernimiento, de esa clarificación, de esa iluminación que el Espíritu Santo hace en nosotros, uno pueda acceder al tercer gran paso. Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Bajar a las manos, la obediencia, la aceptación. Sí, lo acepto, lo quiero. Quizás no lo entiendo completamente, quizás me golpea porque no eran mis planes, porque Dios se cruzó en mi historia y tronchó quizás, o cambió, o me pide ajustes que no comprendo, pero obedezco, me abro, discierno, obedezco. Y al bajar a las manos,
Al convertirlo en obediencia, entonces se cierra la actividad del Espíritu Santo en nosotros. Si no la cerramos bien, queda inconclusa y no se resuelve. Y va a estar en tensión en nuestras vidas constantemente hasta que la cerremos bien. Es decir, hasta que se convierta en aceptación y obediencia. Muchas veces y muchas personas se pasan toda la vida en esta tensión porque no quieren obedecer. Nos rebelamos, resistimos, queremos aferrarnos a nuestro propio proyecto de felicidad y no queremos incluir el de Dios, no queremos realizar un verdadero discernimiento para descubrir una verdad más grande que la pobre que yo puedo ver, y entonces me encierro en mi voluntad propia, me vuelvo ánima curva, es decir, egocéntrico, y por lo tanto vivo en una constante tensión con Dios, con la voluntad de Dios en mi vida, que me llama al ajuste en el proceso de la madurez hacia la libertad, que es nuestra felicidad. La primera palabra que Dios trajo a través del ángel a la humanidad es la alegría. Les traigo la verdadera alegría al ser humano, que viene primero a través de la liberación del pecado y de la muerte, y segundo, a través de la comunión con el amor de Dios que nos hace verdaderamente felices. María lo gustó en su propia vida de manera plena y nos invita a nosotros a seguir sus pasos. Hágase en mí, hágase en mí, según lo que quieras de mí, hágase en mí, hágase en mí, hágase en mí según tú quieras, hágase en mí a tu manera, hágase en mí como tú quieras, hágase en mí lo que tú quieras, hágase en mí. Y hágase en mí, hágase en mí lo que tú más quieras, cueste lo que cueste, hágase en mí, hágase en mí.